Bendiciones a todos. En esta ocasión me presento delante de ustedes para presentar un tema, revelar varios secretos que he encontrado en la palabra y yo sé que va a ser de mucha bendición. Es meritorio en las circunstancias, temporada de vida que estamos viviendo, y quiero hablar sobre el tema de la oración. No quiero hablar sobre temas que ya la tradición se ha ocupado en hablar y que la religión también ha organizado un sistema de creencia. Quiero presentar ángulos desconocidos, ángulos que no se conocen, ángulos que no se hablan. Por ejemplo, la revelación nuevo testamentaria se habla mucho acerca de la oración del Padre Nuestro. Se ha convertido en un modelo, se ha convertido en un diseño. Ya de eso se ha hablado bastante. Es importante, pero yo quiero ofrecer una información complementaria. Es esos puntos que usted no ha considerado, pero yo sé que tiene la habilidad de transformar sus días y básicamente en esta temporada que estamos viviendo, que están aconteciendo un sinnúmero de eventualidades que están trastocando el globo terráqueo y están sacudiendo los cimientos de la iglesia. Yo creo que este tema va a hacer una gran diferencia. De hecho, en la circunstancia de tiempo que estoy grabando, estamos ya culminando el 2019, nos avecinamos ya en algunos días al 2020. Mucha gente está hablando que es el año de la visión, el año de la aceleración y tantos tópicos que podemos adjudicarle a lo que percibimos que representa este 2020, pero mucha gente se aproxima para entrar a periodos de ayuno, a periodos de oración intensiva. Hay gente que practica lo que llama el ayuno de Daniel, que a veces no es ayuno, es dieta. ¿Por qué digo que es dieta? Porque si no va acompañado con lo que es el tema de la oración, pero la oración correctiva, la oración del diseño que voy a hablar, que es el diseño bíblico, pues hay muchas cosas y elementos que están faltando a este ejercicio. Entiéndase que el ayuno también es un ejercicio de voluntad. Si usted tiene control sobre su vientre, usted va a tener control sobre el mundo espiritual. Y estudiando las Escrituras, he desarrollado un concepto que he titulado la tecnología de la oración. Me repito, la tecnología de la oración. Y como tiendo a enseñar constantemente en diferentes foros, mi primer trabajo es presentar conceptos. En el mundo educativo, el valor la tienen las ideas, los conceptos. Cuando hablamos de conceptos, hablamos de una idea, estamos hablando de un tema. Y mi primer trabajo en esta exposición, este tipo de intercambio de ideas, es poder definir los conceptos y los términos. Cuando estamos en presencia de un título como el que acabo de adjudicar, que es la tecnología de la oración, hay diferentes percepciones que levantan alarma porque no se puede compactar tecnología con oración porque asociamos tecnología con lo moderno. Pero sépase que tecnología, el concepto, el término que significa es un conjunto de ideas, conjunto de conocimientos de una técnica. Cuando le aplicamos esto a la oración y decimos la tecnología de la oración, estamos hablando de que hay un conjunto de creencias, de conocimientos, que se desarrolla una técnica a lo que es la oración. La oración se ha interpretado, definido de diferentes formas, pero las definiciones que hemos tenido son definiciones religiosas. De hecho, asociamos oración emblemáticamente con una persona que se lleva a la altura del pecho las manos, simulando una actitud de reverencia, pero sepa usted que eso tiene una referencia histórica. Y en el momento que la iglesia fue perseguida y se perseguían cristianos, la manera que se perseguía y daban muerte a cristianos es que sujetaban sus manos de esa manera, formando este diseño, y luego se procedía a la muerte de ese cristiano. Lo que yo puedo extraer que emblemáticamente y religiosamente en ese acto de juntar las manos, tal vez en el pensamiento y el espíritu del periodo histórico de esa circunstancia que atravesaban los cristianos, es que pueden amarrarme las manos, pero no me pueden amarrar el espíritu. Me pueden amarrar las manos, pero no me pueden amarrar la boca. Lo que implica el poder secreto que se aloja dentro de lo que es el ejercicio de la oración. Mi primer trabajo es aquí definir el concepto de una forma panorámica, de una forma general. Y vamos a adentrarnos a la escritura y voy a compartir varias disciplinas. Entiéndase la ciencia cuántica, vamos a hablar un poquito de historia y en primer lugar voy a hablar de las religiones comparadas. Cuando se habla de las religiones comparadas, estamos hablando rama de estudio que estudia sistemas de religión, diferentes religiones a nivel mundial, y se compara, se hace un ejercicio de comparación para llegar a común denominador. Común denominador se refiere a lo que compartimos, que tenemos en común. O sea, cuando hablamos de la oración es un común denominador en muchas religiones. Cuando hablamos del monoteísmo, que se refiere a las religiones que sirven a un solo Dios, de ahí la palabra mono,
teísmo es Dios, monoteísmo es un solo Dios. Las tres grandes religiones principales, lo que es el judaísmo, y lo que es el cristianismo, todas ellas somos religiones de oración. Pero aparte del cristianismo, el judaísmo y el catolicismo, dentro del islamismo también existe el hábito de la oración. Cuando usted hace un estudio de una manera superficial, de una manera panorámica, usted va a encontrar que los islámicos oran alrededor de 5 veces al día. 5 veces al día. Es decir, es una religión de oración. Y dentro de las religiones comparadas, usted puede tener sus interpretaciones y usted ha llegado a sus conclusiones y puede catalogarla de una secta. No solamente esta, la pluralidad de religiones que existen, comunidades de fe. Mi asunto no es en esta hora hacer una apologética, solamente plasmar que las religiones que componen este planeta Tierra, los habitantes de este planeta Tierra, de la gente que creemos en Dios, ese sistema de creencia, el común denominador es que todas ellas oran. El judaísmo en específico, una religión que de hecho forma parte de nuestras raíces, nosotros somos judeo-cristianos. Cuando digo somos, me incluyo porque nosotros tenemos una creencia, tenemos una teología con un conocimiento acerca de Dios. Cuando miramos nuestra raíz judaica y miramos la religión judía, y usted ve de forma emblemática cómo existen estos judíos devotos que están frente a una estructura llamada el Muro de los Lamentos, que sepa usted que la historia es los residuos de lo que fue el templo de Jerusalén. Y en esa fachada usted ve que ellos hacen esos hábitos de oración. Y de hecho, algo bien particular que notamos en ese hábito que ellos practican y que pasan muchos cintillos, pasan muchas imágenes, por eso digo que ha sido de forma emblemática, ellos se están sacudiendo constantemente. Eso responde a una ideología. Salmo 34 habla de que se va a adorar al Señor con todos los miembros y ellos se sacuden, es decir, con su lenguaje corporal, ellos están expresando adoración, la cual ellos integran, lo que se llama la tefilá. Y de forma emblemática nosotros vemos estas imágenes y hacemos un sinnúmero de preguntas interrogantes, ¿por qué hacen esto? Y es porque debemos ir a la raíz, no a la raíz de una religión, sino a la raíz bíblica. ¿Cómo nace esta temática y por qué le veo la gran importancia de poder comunicarla? Es porque estuve viendo una entrevista que se le hizo a sacerdotes satánicos y ante esa entrevista la periodista o el periodista estaba sumamente impactado de cómo es que estas personas oran por horas de una manera prolongada, es decir, días, vamos a decir más de 24 horas, ellos pueden permanecer orando. Ante esa interrogante se le plantea al satanista y le pregunta a ese periodista, ¿cómo es que usted puede orar por tantas horas consecutivas sin cansarse y de hecho sin comer? La respuesta sacudió mi mundo interno y cambió para siempre mi vida de oración, porque la respuesta del satanista fue la siguiente: lo que pasa es que nosotros oramos en una dimensión donde el tiempo no existe. Me repito, la respuesta es: lo que pasa, señor reportero, es que nosotros oramos en una dimensión donde el tiempo no existe. Cuando yo estoy en presencia de esta respuesta, inmediatamente esto logra en mí una fuerte reflexión, porque recuerdo, despertando las memorias de mis momentos, de mis episodios de oración, que hay momentos donde tengo un gran conflicto. De hecho, hay oraciones que yo llamo tipo resorte, que en el momento me inclino, es decir, estoy de rodillas, no importa las posturas del cuerpo, pero no puedo sostener una conversación prolongada porque se me agota el vocabulario. Pero hay momentos que he fluido de tal manera que he perdido la noción del tiempo. Cuando él hace esta declaración y da esta respuesta, lo primero que salta y resalta dentro de mí es el factor tiempo. Es decir, existe una oración, existe un nivel donde usted puede perder la noción del tiempo. Cuando miré en qué momentos de la vida de los seres humanos nosotros perdemos la noción del tiempo, y sencillamente descubrí que nosotros perdemos la noción del tiempo cuando ejecutamos aquello en la cual nosotros tenemos pasión. Cuando usted fluye en esa tarea, que usted desaparece la noción del tiempo, esa es la pasión en ejecución. En esos episodios, usted está fluyendo en una dimensión donde el tiempo no existe. Cuando se mira el mundo farmacológico, es decir, el mundo de las drogas, especialmente ciertos estupefacientes, cuando se ingieren y entran al cuerpo, al sistema, usted sabe lo que hace esa droga: baja a nivel de conciencia, y cuando baja a nivel de conciencia pierde la noción del tiempo.
Cuando se va a operar, el anestesiólogo, cuando pone la anestesia, es decir, la morfina lo que hace, baja el nivel de conciencia, no desaparece el dolor, baja el nivel de conciencia. En ese nivel bajo de conciencia, el cuerpo, la mente puede asimilar el dolor, pero en otra dimensión. Morfina, estupefaciente, anestesias, no desaparecen el dolor. Solo te baja nivel de conciencia para que usted pueda asimilar el dolor en otra dimensión donde el tiempo no existe. Esta es la razón por la cual encontramos una generación que está drogada. Esta es la razón por la cual encontramos gente que abusa de las drogas. Esta es la razón primordial, esta es la raíz que encontramos del abuso de drogas, porque sencillamente la gente no sabe asimilar el dolor en su estado natural, recurre a este medio para ellos poder asimilar su dolor. Entiéndase, un dolor de forma existencial, un dolor emocional que no sabe trabajar en la naturalidad, entiéndase, de su naturaleza humana, y necesitan de estas herramientas para poder hacerlo. Estoy justificando el uso de droga en ningún momento. Lo que estoy diciendo es que hay una gran incapacidad para manejar dolor. Mire cómo lo voy llevando en esta revelación de, número uno, entender de que las diferentes religiones, su común denominador es que existe la oración, y la razón por la cual existe la oración, número uno, es que hay una necesidad, hay un hambre de rendir adoración a un Dios, entiéndase o interprete el Dios que quiere interpretar cada religión, pero hay una necesidad de oración, porque en esa necesidad de oración que fue imputada por el diseñador, por el creador dentro de nosotros, eso existe porque hay alguien que lo reclama, y ese alguien nosotros le hemos puesto nombre y apellido, se llama Dios. Ahora, en el ejercicio de hacer y presentar esta adoración y presentar oración, hay unos beneficios, y de hecho toda esta actividad ocurre en una dimensión fuera de nuestra naturalidad. Usted puede decir que es una sobrenaturalidad, hay gente que habla de metafísico. No importa los términos como que usted quiera imputarle o interpretarlo y adjudicarlo. El detalle es que hay un mundo que se proyecta hacia afuera, lo cual la Biblia llama el mundo espiritual. Nosotros también así lo creemos, hablamos de un mundo espiritual. La nueva era llama de una metafísica y diferentes interpretaciones. Pero lo que quiero establecer en esta primera sección de esta exposición, en base a la tecnología de la oración, hay una necesidad de oración. Hay una facultad de oración dentro de nosotros, y que la oración es la habilidad de orar, es de expresarse en una dimensión donde el tiempo no existe. Ante el sabor que me dejó esta expresión de conocer que satanista ora en una dimensión donde el tiempo no existe, traté de compaginar con la realidad de nuestro cristianismo, y cuando se estudia estadística se ha descubierto que el culto menos concurrido dentro de nuestro calendario de cultos es el culto de oración. ¿Qué está reflejando esta pobreza en base a nuestra oración? Y es que todavía nosotros no hemos descubierto los secretos que esconde la oración. Lo sabemos en teoría, pero no lo hemos traducido a la práctica. Ante el sabor de boca que me dejó esta revelación, me fui a estudiar lo básico, que es oración retóricamente, como efecto sonoro, pero sobre todo, qué es la oración de una forma temática, la literalidad del texto, conocerla, porque de lo básico es que partimos hacia lo profundo. He entendido que para conocer las profundidades, primero debo conocer lo básico. La definición básica de oración, pues mucha gente lo dice, oración es hablar con Dios, y pues recoge el concepto general de lo que es la oración, y habla también sobre lo que es el arte de la comunicación, y es decir, gente que no ora es gente que está incomunicada. Cuando miramos a la vida del cuerpo y lo que estudia el cuerpo, la ciencia que estudia el cuerpo, es decir, la ciencia médica, se ha descubierto que las enfermedades se producen cuando hay una interrupción en la comunicación interna del cuerpo. Por eso dice las Escrituras que mientras callé se envejecieron mis huesos. Ya las Escrituras vienen revelando con tantos años de anticipación lo que se llama las enfermedades psicosomáticas. No son enfermedades imaginarias, sino son enfermedades que se producen por el estado mental. Y qué interesante poder descubrir todo esto
y decir, hay algo más allá de la literalidad y de lo que hemos recibido en base a la enseñanza de la oración. Me fui a lo que se llama el idioma bíblico, es decir, la raíz bíblica del Antiguo Testamento, que es el hebreo, que es un idioma rico en revelación, en conocimiento, en significado y en número. Y estudiando y buceando dentro del concepto hebreo acerca de la oración, descubrí un secreto. Esta palabra literalmente desde el hebreo se pronuncia tefilá. Y la palabra tefilá significa básicamente oración, y de hecho se ha traducido y se ha buscado equivalente a esa traducción, y es como un ejercicio de juzgar. Por eso oración es juzgar. Cuando usted conjuga los verbos, va a aparecer alrededor de 365 veces en la Escritura, y no es casualidad que nuestro calendario existe en 365 días. Es decir, la oración es oxígeno, es decir, la oración es vital, es algo que si usted no hace todos los días, usted poco a poco empieza a morir. Pero la raíz más profunda de la palabra tefilá, cuando usted quiere ir un poquito más allá, porque cada palabra, en el mundo de las palabras, cada palabra contiene una familia, tiene ramificaciones y tiene connotaciones en base al uso de la palabra. La raíz más profunda de tefilá viene de la palabra petil, la palabra petil. Y la palabra petil significa cuerda, significa cuerda. Y aquí encontré una analogía, una fotografía que le da a mi mente, a mi cerebro, una comprensión distinta. Porque la siguiente analogía, en base a esa definición, ahora yo entiendo que tefilá y oración es una cuerda, que es lo más cercano que yo encuentro en mi economía de conocimiento en base a lo que es una cuerda. Yo sé que muchos de ustedes pueden recordar, cuando miramos las arquitecturas de nuestras iglesias, aquellos que somos de Puerto Rico, y aquellos que son hispanos, latinoamericanos, en los diferentes países que usted se encuentre, usted va a notar que las iglesias tradicionales, muchas de ellas en su arquitectura, al final, es decir, en el pináculo, en el techo, muchas de ellas conservaban lo que se llama una campana. Esa campana, lo que colgaba de esa campana era una soga. Cuando usted alaba la soga, entiéndase el párroco, entiéndase el sacerdote, entiéndase el pastor, cuando tiraba esa cuerda producía el sonido de la campana. Ahora mire cómo esto implosiona mi mundo interno en base al concepto de la oración. Si descubro en estos momentos que la oración es como una cuerda, porque viene de la palabra petil, la cual forma la palabra tefilá, entendiendo la fotografía, que la oración es como una cuerda que está conectada a una campana, es decir, interconecta la tierra con el cielo. Ahora mi comprensión, mi nivel de asimilar lo que es la oración tiene que cambiar y tiene que transformarse. Por eso podemos construir el siguiente significado. En la tecnología de la oración, el secreto de la oración consiste en conocer su significado, que es una cuerda que conecta una campana. Y cuando aplicamos esto al mundo espiritual, podemos decir que la oración interconecta dos mundos. Interconecta el cielo con la tierra. Ahora puedo entender cuando Cristo dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra también será desatado en el cielo. Es como quien dice, el cielo y la tierra son uno cuando hay poder en el acuerdo. Y en el contexto de la oración, si la oración es una cuerda que hace sonar una campana, podemos decir que la oración interconecta el cielo con la tierra, y cuando hay oración es como aterrizar el cielo en la tierra. Por eso podemos decir que una persona con tefilá, una persona que ora constantemente, es una persona que tiene la habilidad de vivir en la tierra, pero a la misma vez vivir en el cielo. Significa que todo lo que pasa en el cielo debe pasar en la tierra, porque la tefilá interconecta estos dos mundos. Lamentablemente, la incomunicación ha dividido estos mundos. Por eso en la revelación bíblica está diciendo Cristo que el cielo y la tierra son uno. Por lo tanto, el cielo no está allá arriba. Puedo decir en esta ocasión que el cielo es un mundo paralelo, una dimensión paralela, que solamente tengo acceso a esa dimensión cuando ofrezco una tefilá. Cuando ofrezco la tefilá, es decir, halo la cuerda, hago sonar la campana, y cuando suena la campana interconecto dos mundos. Ahí es que entiendo que los milagros están en esa esfera de cielo. Los milagros están en una esfera, una dimensión, que solamente se accesan por dos vías, por la fe
y por la oración. Entender esto, tener la fotografía, la comprensión, que la tefilá y que la oración no es solamente una expresión oratoria o verbal, es la acción de tirar de una cuerda, producir un sonido. Esto me ha cambiado la vida por completo y esto es lo que yo he llamado la tecnología de la oración. Si esa cuerda que se ala produce un sonido, tengo que entender el secreto del sonido. Los sonidos tienen la habilidad de cambiar las estructuras moleculares. Me repito, los sonidos tienen la habilidad de cambiar las estructuras moleculares. Estoy diciendo que la oración en ningún momento cambia a Dios. En ningún momento la oración cambia a Dios. Es una oración religiosa. El que yo tenga ese concepto, esa interpretación, esa percepción, que mi oración va a cambiar a Dios en ningún momento, estoy diciendo que eso es así. Es una definición tradicional y es una definición vaga y vacía. En la revelación escritural, desde la raíz hebrea que estamos estudiando la tecnología de la oración, estoy diciendo que cuando usted tira de esa cuerda, usted está produciendo un sonido que tiene la habilidad de alterar y cambiar estructuras moleculares. Por eso estoy diciendo que la oración no cambia a Dios, la oración no cambia a nosotros. Con esto descubrí que a esta altura de mi vida no estaba orando o no estaba haciendo la tefilá de la forma correcta. Me encontré con un pasaje en Santiago 4:3, la cual dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La simpleza de este texto que está diciendo, no estás recibiendo porque no sabes pedir, es decir, no sabes orar. Aquí el detalle no es que estés orando, aquí el detalle es la forma en la cual estamos orando. Esto despierta la memoria de la revelación del tabernáculo. El tabernáculo de la forma geométrica está compuesto de 3 secciones. Cuando miramos la primera sección, no es mi intención dar una clase aquí sobre el tabernáculo, pero a grosso modo tengo que decir que lo más básico del tabernáculo es que su primera parte se compone del atrio, y en el atrio había actividad de ruido, había sacrificio. Significa que cuando aplico esto en términos espirituales, puede ser que toda mi vida he estado ofreciendo tefilá en un lugar donde no pasa nada, en un lugar donde solo hay ruido. Esta es la importancia de conocer la revelación y la tecnología de la oración, que en el secreto de esta oración, hasta el momento estamos conociendo que es una cuerda que usted tira, que produce un sonido en el cielo, que esos sonidos tienen la vida de transformar, que no cambian a Dios, sino que me cambian a mí y también cambian mis circunstancias. Ahora puedo entender otros textos, por eso encontré también en base a Lucas 19:46 las expresiones de Jesús, la reacción de Jesús ante la mercadotecnia que existía en la sinagoga. En Lucas 19:46 dice, diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho o convertido en cueva de ladrones. Mire los factores, los elementos, mire el cuadro, el panorama. Está diciendo este texto que la casa de Dios convertida en cueva de ladrones es aquella casa donde hay ausencia de tefilá, donde hay ausencia de oración. Iglesias que no promueven, ni estimulan, ni educan en orientación hacia lo que es la tefilá y la oración, son iglesias que inevitablemente y comunidades de fe que convierten sus casas en cueva de ladrones. Señores, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo las Escrituras. Aquí está diciendo casa. Este es el código, esta es la clave para entender la revelación. Cuando miro este texto y en esa línea de pensamiento, en ese hilo conductor, miro la palabra casa y despierta otra memoria. Porque cuando pienso en casa, pienso en componente familiar, pienso en estructura, pero mire el detalle. La herramienta de interpretación que interconecta el tejido de este texto es que la ley de la primera mención, que es una herramienta de interpretación bíblica, me lleva entonces a buscar dónde se pronuncia, dónde se origina el concepto casa. Y me llevé una sorpresa cuando descubrí que este concepto se origina en el capítulo 1 del libro de Bereshit, es decir, en el libro de Génesis. El término que acabo de mencionar es un término hebreo. Es importante conocer la raíz
la raíz bíblica, no hebrea, sino la raíz bíblica de los textos para comprender la profundidad y la originalidad del texto, porque se va a depurar y se va a deslindar muchas cosas que están sombrías en nuestra comprensión bíblica. Cuando miramos de una forma textual lógica, en una lectura superficial y literal, usted lee: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted lo lee de una forma castellana, pareciera no decir mucho, pero cuando usted va al texto original y echa mano del lenguaje original del texto, aquí vamos a descifrar y a depurar el texto, y usted va a descubrir que la primera letra, no la primera palabra, la primera letra desde el hebreo, en la cual abre la revelación, la narración bíblica, es la letra Bef. La letra Bef, que forma la palabra Bereshit. Y cuando miramos la letra Bef, que forma la palabra Bereshit, esa palabra significa casa. Qué interesante que cuando Dios pensó en un nuevo mundo, Dios pensó en términos de casa. Ahora, ¿cómo interconectamos el texto? Jesús dice que en la casa donde hay ausencia de tefilá, donde hay ausencia de oración, se convierte en vez de casa en una cueva de ladrones. Ahora, cuando miramos el origen de esta revelación, encontramos que Dios, cuando comenzó el mundo, comenzó en términos de una casa. Significa que en términos macros, en términos generales y amplios, el mundo es una casa. Ahora, yo quiero que ustedes vean en pantalla la letra Bef, que forma la palabra casa. Y la riqueza de este lenguaje es que también tiene trazo, es decir, tiene dibujo. Y cuando usted observa los trazos que componen la letra Bef, es un trazo abajo que forma la base, es un trazo arriba que forma un techo, y hay un trazo en el lado del costado. Es como decir, como que interconecta y une el techo con la base. Ahora te remonto a la primera revelación de la tecnología de la oración, que es tefilá, que es petil, que es una cuerda, que interconecta dos mundos. Es decir, la oración forma una casa. Ese trazo que está a un costado, lo que está revelando simbólicamente es una casa. Las casas solamente se sostienen, ahora yo me desprendo, en esta tecnología de la oración, que es técnica de conocimiento acerca de la oración, que los hogares que permanecen son aquellos hogares que interconectan el cielo con la tierra a través de la tefilá. Por eso los hogares donde no existe tefilá, donde no existe oración, son portales que tarde que temprano destruyen la casa. Entonces aquí hay un mensaje familiar. Ya la oración está tomando otra dimensión. No es un ejercicio verbal. Ya estamos descubriendo que interconecta el cielo con la tierra. Y ahora está diciendo que también protege el hogar, el núcleo de tu casa. Por eso es mi responsabilidad, ahora que comprendo y tengo la revelación de esta tecnología de oración, que más que un buen esposo, más que un buen padre, yo tengo que ser un buen sacerdote de mi casa. Y como sacerdote de mi casa, yo tengo la responsabilidad de ofrecer tefilá. Y esa es la manera que yo le hago techo a mi casa. Cristo dijo que donde no hay oración se convierte en una cueva de ladrones. Mira la importancia y la urgencia que yo quiero transmitir. Esta es la importancia de ofrecer la tefilá correcta. También leímos hace unos momentos que vosotros no recibís porque no sabéis pedir. Es decir, no sabes orar. Si no hay tefilá, no hay respuesta. Entonces tengo que cambiar la forma en que estoy ofreciendo la tefilá, porque puede ser que estoy en un lugar donde hay ruido, donde no pasa nada. Por eso en ese hilo conductor yo prefiero orar 5 minutos en el lugar santísimo que orar años en el atrio. Por eso decía el salmista que es mejor estar en la casa de Jehová un día que 1000 fuera de ellos. Más interesante es conocer que esta letra tiene un valor numérico de 2. No es casualidad entonces lo que dijo Jesús: donde 2 estén reunidos en mi nombre, yo soy el tercero. Eso es lo que dice el texto en su idea original. Solemos leer donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí Él estaría. Pero el texto y la idea original es donde 2 estén reunidos en mi nombre, yo soy el tercero. Y el tercero se establece en lo que se llama el concepto y la doctrina de los pactos. Es decir, donde hay un acuerdo, yo soy el testigo principal de ese
pacto. Por eso ahora entiendo que la casa de oración se compone de un poder de acuerdo donde hay presencia de tefilá. Y aterrizo esta exposición en la tecnología de oración, comprendiendo que la oración tiene un contenido que construye oraciones, construye palabras. Y en el mundo de las palabras es tan interesante, existen tantos departamentos, tantas capas que hay que perforar, pero te dejo por el momento con lo siguiente. Conocer acerca de las palabras, que las palabras no se las lleva el viento, como suelen decir ciertas personas. Cuando usted dice eso, que las palabras se las lleva el viento, usted no conoce el mundo y el poder de las palabras. Las palabras son tan importantes porque las palabras materializan, y escuche bien, las palabras materializan pensamientos, materializan ideas, materializan emociones. En el próximo video voy a hablar acerca del poder de las palabras y la ciencia cuántica, pero ahora te resalto algo más poderoso acerca de la tecnología de oración que incluso cambió mi paternidad. Las palabras son tan importantes que es la parte dentro de tu ser y de mi ser que va a quedar viva cuando usted esté muerto. Y esto es lo más grandioso que he descubierto acerca de la tecnología de la oración, que la parte mía que queda viva cuando este cuerpo esté muerto es una palabra, es decir, es una oración, es decir, una tefilá. Cuando yo traigo esto al contexto de mi rol de padre, la paternidad responsable tiene que cambiar. Padre responsable no solamente el que suple, el que es buen proveedor, el que da calidad de tiempo. También paternidad responsable a la manera bíblica es aquel que ofrece tefilá por su descendencia, por su generación. En términos del mundo microorganismo, nosotros los padres representamos una línea de defensa a favor de nuestros hijos. Te lo voy a decir de otra manera, nosotros los padres representamos el sistema inmunológico, es decir, todo patógeno, todo germen, todo virus que quiera entrar al cuerpo. Nosotros somos la primera línea de defensa. Y la línea de defensa establecida según las Escrituras es la tefilá. Yo no solamente voy a proveer cosas materiales para mis hijas, yo también voy a ofrecer una tefilá para que cuando yo esté muerto, mis oraciones estén vivas. Y si están vivas mis oraciones, tarde que temprano, las van a alcanzar. ¿Cuál es la base bíblica? La base bíblica se encuentra en un versículo del Antiguo Testamento, una historia que todos conocemos. Josué 6:26 dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito. Mira cómo encapsula la palabra. Su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. En vida, Josué soltó estas palabras. En el tejido bíblico, estas palabras toman cuerpo, se materializan y se realizan no en el año siguiente después de la muerte de Josué, sino 800 años después. Aparece Primera de Reyes 16:34, donde esa palabra se encarna, la cual dice, en su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme, mira lo que dice, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Onún. Entre un texto y el otro hay un intervalo de 800 años. ¿Qué significa? Las palabras que Josué soltó 800 años antes del cumplimiento de Primera de Reyes 16:34 tuvieron una realización, porque aunque Josué murió, su oración y sus palabras quedaron vivas. Entender esto me ha cambiado la vida por completo. Ahora yo tengo la responsabilidad de ofrecer tefilá y oración por mis hijas. Y siempre lo digo, que cuando yo esté muerto, esas oraciones van a quedar vivas. Y si mis hijas en algún momento se quieren apartar, descarriar, desconectarse, incomunicarse, hay unas palabras que yo solté en vida, que su abuelo, que su padre, que su bisabuelo, en este caso mi persona, fue responsable de ofrecer una tefilá. ¿Qué significa esto? Que la oración, la tefilá, contrae el tiempo. Significa que nos podemos meter, nos podemos estirar hacia la eternidad
para luego cambiar nuestro presente. La próxima clase, la próxima exposición, vamos a tocar la ciencia cuántica y la oración, y vamos a descubrir que en el mundo de las partículas y de los átomos existe y esconde el secreto de la tefilá. La tefilá no cambia a Dios, la tecnología de la oración nos cambia a nosotros. Sean todos bendecidos.